TV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando lo que es una semana en la cual se han conformado gran parte de las comisiones que forman parte y que integran esta Cámara de Diputados de la Nación, que van a tener ya el puntapié inicial la próxima semana con una semana. Vamos a estar hablando de este tema porque ahí va a haber una semana cargada con muchos temas a discutir por parte de la Cámara Baja. Y por supuesto que la próxima semana va a estar conformándose el resto de las comisiones que faltan y además comenzará esa discusión entre oficialismo y oposición, entre los diferentes diputados nacionales respecto a la ley de alquileres, tema central que prácticamente las últimas 3-4 semanas estuvieron escuchando los diputados nacionales en reuniones informativas a los interesados principalmente para que se apruebe este proyecto de ley o que se modifique la ley vigente, la ley de alquileres en la República Argentina. La próxima semana será el momento de la discusión y será el momento de la búsqueda de acuerdos y de consensos entre los diputados nacionales para ver si este tema finalmente llega de manera rápida en los próximos días o en un par de semanas nada más al recinto de la Cámara Baja. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros de la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Anticipamos ya una semana cargada de trabajo. La próxima. Después de una semana en la que la Cámara de Diputados comenzó a desperezarse y bueno, se conformaron 11 nuevas comisiones, ya va queriendo, ya hay 1/3 de las comisiones, todavía faltan 2/3 todavía para conformarse, un poco más de 2/3, pero y se presume que la próxima semana será muy cargada porque bueno, ya vemos la agenda, por lo menos tenemos un martes a full, un super martes por lo menos en comisiones. Señorita Melissa Jofre, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, como decía José, ¿no? Se pone en marcha el Congreso y los primeros temas que aparecen también para ser debatidos son aquellos que ya han tenido una discusión el año pasado, que tuvieron dictamen, pero que no se llegaron a tratar en el recinto. También temas que habían sido incluidos en el temario de sesiones extraordinarias, con lo cual, bueno, hay algunos proyectos que ya tienen bastante consenso, respaldo, si bien hay diputados nuevos que, bueno, se están encontrando también con esos proyectos de ley. Se presume que van a tener un debate muy rápido, además por la agenda que se ve también en cuanto a que cada hora va a haber una comisión. Bueno, se prevé que no sean discusiones tan largas quizás. Vamos a ir también hablando un poco, ¿no?, de lo que va a ser estas reuniones de comisión y puntualmente cuáles son los temas, pero a ver, podríamos ir adelantando. El proyecto de ley de VIH, que es un tema que interesa y mucho, que va a pasar por la Comisión de Salud, que va a pasar por la Comisión de Presupuesto, que ya pasó por esas comisiones y que vos bien, como decís Meli, ya tuvo la aprobación de comisión y faltó el tratamiento político en el recinto de la Cámara Baja. Sí, lo que vemos, si querés Fer, repasamos muy cortito las comisiones que va a haber, porque en realidad algunos proyectos tienen giro a más de una, pero por ahora no está previsto ningún plenario, sino comisiones cabeceras de determinados proyectos que van a dar la primer firma. Que es lo que además lo que va a plantear en algunas comisiones que estuvieron conformándose esta semana, ya ese trabajo entre los diputados que empiezan a conocerse. Claro, sí, por supuesto, porque hay algunos muy experimentados y ya con mandato, ¿no?, que vienen trabajando en las comisiones, y otros que recién debutan, obviamente. Mira, empieza esto el martes, Fer, si bien a las 12 también hay una bicameral, por otro lado, que se va a llevar a cabo en el Senado, que tiene que ver con que van a venir a exponer los representantes de la Auditoría General. Aquí en la Cámara de Diputados a las 12 está convocada presupuesto, que va a estar tratando estos 2 proyectos que tuvieron dictamen, que tienen que ver con incentivos, beneficios impositivos para la flota de taxis. Es un proyecto de la diputada Mara Brauer de la Ciudad de Buenos Aires. Y también el proyecto que tiene que ver con las industrias culturales,
para prorrogar lo que es los impuestos con fondos de asignación específica, que después van al Instituto del Cine, a las bibliotecas populares, van a nutrir a la cultura. Y el otro día estuvo aquí en el piso con nosotros el diputado Pablo Carro, diciendo que tiene apoyo, si bien el año pasado algunos integrantes de Juntos por el Cambio no habían estado de acuerdo en la firma del dictamen. Dijo que hay sectores también de la oposición que sí están a favor y que ellos creen que bueno, que van a tener los votos una vez que llegue al recinto. Recordemos que el reproche respecto de eso tiene que ver con la cantidad de años que va a ser la prórroga, 50 años. Sí, 50 años. Así que bueno, esa era la objeción que exponía el diputado Laspina en particular. Sí. Bueno, eso es un tema que se puede consensuar. Sí, sí, ¿no? Antes seguramente. 50, después de ser 30... Y que dentro Claro, de 30 pasa años que discutan otra vez los diputados. Toca impuestos y ahí hay una postura, sobre todo un sector del PRO, que bueno, está bastante reacio, ¿no? A ese tema. Después a las 13 va a estar convocada la Comisión de Salud para tratar el proyecto de la nueva ley de VIH, como vos mencionabas. A las 14, Agricultura y Ganadería, que va a estar tratando la ley de cannabis industrial. Sí. Y cáñamo industrial. Y a las 15 horas, legislación general, en este caso para tratar el proyecto que tiene que ver con el incentivo a la construcción. Claro. Como te decía, son proyectos que tuvieron ya dictamen, cayó el dictamen porque no se trataron en sesión y ahora se retoman en esta seguidilla de reuniones que va a haber el martes. Claro, y esperando también lo que sería un tema central el miércoles, José, que va a ser el tema de la ley de alquileres. Claro, justamente porque se supone que ya tienen que darle una... Se acaba el tiempo que había dado una parte de la oposición respecto de tener el tema consensuado, un dictamen, emitir a fin de mes. Se estirarán los tiempos un poco, ya pasó el fin de mes, pero bueno, seguramente, como bien decías al principio, en 1 o 2 semanas llegará al recinto, tienen que resolverlo y algo tienen que resolver y que llevar al recinto. Exactamente, lo que no puede hacer la Cámara de Diputados o el Congreso en definitiva es decir, bueno, no nos pusimos de acuerdo, entonces archivamos los proyectos y seguimos con otro tema. ¿No? Claro, justamente aparte la oposición dijo, si no vamos por la derogación. Claro. ¿Qué es lo que algunos sectores que expusieron en estas audiencias quieren? Lo que sí, de todas las audiencias, que realmente fue un trabajo espectacular el que se hizo en esa Comisión de Legislación General. 132 expositores, donde se escucharon voces de todo tipo, y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la discusión en comisión, la comisión que encabeza la diputada Cecilia Moro. Muchas voces. Los que están acompañando más cercanos a los inquilinos o los que están más cercanos a los propietarios, lo cierto es que es un tema que les interesa a los dos sectores, en definitiva. Ambos sectores lo que coincidían es que el mercado está parado. ¿Por qué? Porque hay expectativas respecto al Congreso. Desde que se dijo que en un mes se iba a estar discutiendo el tema, puede ser un mes, puede ser un mes y medio, pero lo cierto es que la discusión tiene que llegar a algún punto para ver cómo se sigue avanzando. Sí, seguro. En Juntos por el Cambio se está evaluando ya, hay posiciones que se acercaron en cuanto a alcanzar un dictamen único, sobre todo en los 2 puntos más polémicos que tiene la ley, que se pusieron en eje en el debate. Dentro del Frente de Todos también hay un par de diferencias, pero bueno, todos abogan, por supuesto, a llegar a un dictamen de consenso y que la ley salga con el respaldo lo más grande posible, ¿no? La realidad es que por todo lo que expusieron los oradores que estuvieron en las distintas jornadas, por supuesto la situación es muy compleja y la ley que salga tampoco va a resolver todos los problemas. Pero sí hay cierto consenso en atacar quizás los puntos que no están cumpliéndose o están fallando de la norma actual, ¿no? Claro, por ejemplo, uno de ellos es la firma de un contrato por 3 años. El tema de los 3 años para los inquilinos es algo innegociable y para los otros sectores es lo que hay que cambiar justamente, y es lo más probable es que eso se reduzca por lo menos a 2 años. Algunos, los optimistas hablan de establecer 1 o 2 dictámenes y hay otros que no tienen expectativas. Algunos diputados que pasaron por acá y dijeron que es probable que lleguen con muchos dictámenes y ese me parece que sería el peor de los mundos. El peor de los mundos sería muchos dictámenes o
seguir dilatándolo y que estemos en veremos, porque mientras tanto es lo que vos decías, no se alquila, se retrae el mercado. Claro, exactamente. Y por el otro lado también el tema de las actualizaciones, ¿no? Respecto a los montos, más allá de que si se firma un contrato a 3 años, ¿de qué manera se va actualizando? Ese es el más complicado. Me parece que es más complicado que los contratos. Porque en el medio está el índice inflacionario. Claro, sí, no, y además porque hay una parte que puja por decir, bueno, que se vuelva a lo anterior, a como estaba el Código Civil y Comercial antes, que es que quede librado a las partes el acuerdo. Y los inquilinos rogaron seguro ahí, que eso no pase. Claro. Porque justamente creen que se conquistó un derecho cuando incluyeron una fórmula que les diera previsibilidad al menos de cómo se iban a dar los aumentos. La fórmula no resultó previsible porque la inflación no lo es en nuestro país. Por eso creo que sí, ese punto va a ser más complicado aún que el contrato de los 2 años. Pero sí, también es uno de los que por supuesto va a haber que modificar. Claro. Una de las objeciones justamente que exponían durante estas audiencias que hubo fue justamente que no tener un índice que considerara la inflación uniforme, porque en todo el país no es la misma inflación, no incide de la misma manera, y entonces justamente era lo que piden atender esa situación. Y recordaba una expositora de Mendoza que decía que la inflación les marcaba un 52%, así lo había establecido el índice más o menos, y ellos habían tenido un aumento, los estatales mendocinos, del 42% en 3 partes. Claro. O sea que ahí estaba la diferencia. Claro, y ahí es donde tiene que empezar a tallar, digamos, la política, a buscar un punto en común. Si no es factible continuar con la firma de un contrato a 3 años, habrá que ver de qué manera se van logrando consensos con los inquilinos, con los propietarios, que son los que pasaron en definitiva por la comisión y que ahora están representados, como estamos representados todos, por los 257 diputados, y es ahí donde tienen que empezar a buscar consenso. Y por el otro lado, contemplar también de qué manera se hace el incremento o la actualización, ¿no? de esos contratos que hay que estar pagando todos los meses, cada cuánto tiempo y de qué manera, si es por la inflación, si es un mix entre la inflación y la variación salarial. Bueno, es el trabajo que a partir de la próxima semana van a estar poniéndose en condiciones los diputados nacionales en la Comisión de Legislación General. Va a ser el momento en el cual ya no va a haber invitados, van a estar los diputados que conforman la comisión y los que quieran ir en esa discusión. Los que firman el dictamen o los dictámenes son únicamente aquellos diputados que integran la Comisión de Legislación General. Una de las diputadas que habló sobre este tema fue la diputada Margarita Stolbizer, que hoy integra el interbloque de Juntos por el Cambio, que dijo lo siguiente. A ver, primero vi muy bien el trabajo de la comisión, y me parece que así como criticábamos antes un congreso planchado que no se reúne, que no hay comisiones, la verdad es que quiero destacar que la comisión trabajó mucho, muy bien, lo sigue haciendo. Hay fechas para seguir trabajando, o sea, una agenda de trabajo muy intensa. Han sido reuniones, yo estuve en algunas de ellas, reuniones larguísimas para escuchar. En 2 reuniones fueron de manera virtual, otras fueron de manera presencial, otras fueron mixtas, para escuchar gente de todo el país que opinó. Una comisión que se abre para escuchar, yo creo que es muy importante. Ahora vienen los días de debate de los diputados. Si bien se ven como posiciones encontradas, les digo, no va a ser tan así. Yo creo que hay un acuerdo bastante mayoritario respecto de 2 puntos centrales que la ley tiene. Nosotros tenemos un proyecto nuestro, así que estamos bastante involucrados con el tema. Hay 2 cuestiones que son centrales. Una es bajar el plazo, que con la ley del 2020 se subió de 2 años a 3 años, y eso ha generado muchas complicaciones. Hay que volver al plazo de 2, con una opción de común acuerdo propietario-inquilino de ampliar a 1 año más sin modificar las condiciones originales, y después modificar el tema de la indexación. Sobre el tema de la indexación, en vez de hacerla cada año, que esto significa después una indexación muy abultada, que multiplica muchísimo el alquiler, hay que bajarla a 6 meses, y dejar un poco más en la libertad de las partes elegir cuál puede ser el sistema de indexación.
Nosotros creemos también hay que eliminar una cláusula que también fue muy compleja, que es esa que ordena el registro de los contratos. Lo cierto es que no se han registrado ni el 10% de los contratos que se realizaron. Esto implica muchos más trámites, muchos más costos. Hay que eliminar eso. Hay que cambiar Ahora, la redacción sobre... Cada 6 meses Sí. se va a fijar el porcentaje, va a quedar establecido por ley, porque eso es peligroso para el inquilino, que cada 6 meses haya una renegociación. Lo digo porque, bueno, así funcionaba antes de esta ley en vigencia y se complicaba mucho. Mucha incertidumbre generaba. Claro, por eso no, sin renegociación, porque eso implica dejar al inquilino en el aire, no podés dejar al inquilino en el aire. Claro. Por eso creo que hay que establecer cuáles son las pautas esas de la indexación para que no se trate de un nuevo alquiler. Hay que garantizar la estabilidad y la continuidad de los contratos, ¿no? Nosotros queremos también incorporar el tema de contratos temporarios, que no estaba en la ley actual, y me parece que son importantes a veces para algunos casos. En el tema de las garantías, hay que sacar tantos requisitos y tantas garantías y dejar libre que hasta puedan hacer un contrato sin que se pidan garantías. La ley actual prácticamente no permite eso, y bien podría haber un tío que le alquila a un sobrino y no le quiera pedir una garantía, digamos, porque Claro. esto no se podría hacer. Pero bueno, no me parece que estemos tan mal, ¿eh? Creo que a veces tenemos que reconocer cuando se trabaja bien. Me parece que esa comisión manejada por la diputada Cecilia Moró y Carla Carrucho como vicepresidenta es una comisión, y lo destaco sobre todo porque son mujeres, no es un dato menor, ha funcionado muy pero muy bien. Bueno, ahí estaba Margarita Stolbizer, un panorama que plantea Margarita bastante optimista respecto a el futuro de la ley de alquileres, José, ¿eh? Sí, Respecto a, en parte de la información que vos tenías de charlas con los diputados y demás, respecto a que hay muchas diferencias, puede haber muchos dictámenes, pero lo cierto es que uno de los sectores que son... digamos, de los interbloques de mayor cantidad de diputados en la Cámara Baja, como es Juntos por el Cambio, una de sus representantes dice que está trabajando ahí en lo que tiene que ver con modos de indexación, en lo que tiene que ver tiempos de contrato, en lo que tiene que ver con quitar algunos puntos que realmente para los propietarios no fueron buenos y no los aceptaban, y por lo tanto se vio reflejado que a partir de la ley vigente, la necesidad de tener que registrar aquel contrato de alquiler, no lo aceptaron y no lo registraron. También hay que restarle un poco de sobreexpectativas a la norma que salga, porque como bien decía Melissa, mientras haya inflación, Claro. ninguna ley va a resultar benigna, porque siempre va a haber protestas por que los niveles de indexación van a ser elevados. Claro. Los inquilinos se lo dijeron en la comisión, ¿eh? Claro. Varios representantes de los sectores inquilinos de distintos puntos de la República Argentina le dijeron a los diputados: si no solucionan ustedes también el tema de la inflación, va a ser muy difícil el alquiler, en definitiva. Sí, seguro. Por eso, bueno, todos expresaron su preocupación. También, como señalaba José, hubo muchos expositores que compararon los ingresos que tenía un trabajador promedio y respecto de los aumentos que registraba en alquiler, o el dinero que hay que tener para al momento de entrar también, ¿no?, a una vivienda. Y la verdad que, bueno, no se puede. Es una situación bastante complicada para muchos. También se pensaba, por otra parte, en cuanto a lo que es la parte de los propietarios, algunos hablan de, bueno, poner en la ley algunos beneficios impositivos, ¿no? Para que los propietarios, bueno, se sientan motivados a poner la vivienda en alquiler. Es verdad que no en todos los puntos del país la situación es igual. En Capital Federal es una cosa, en las provincias es otra, pero sí afecta bastante. Además, hay provincias en las cuales también la cuestión turística se planteó. Así que abarca muchas aristas. Totalmente. Pero hay que ver qué es lo que se va a buscar, bueno, por lo menos en este plazo, modificar en cuanto a la ley
que estaba y es que la que se discute para reformar. Y Claro, aparte el hecho de que esta ley tiene la particularidad, la ley vigente, de que no se cumple del todo. O sea, hay una parte que no se cumple claramente, que es la parte de registración. Se establece la ley y en eso se hace la vista gorda, en muchos casos no del Estado, que el Estado quiere que se registren específicamente, pero es muy mínima la cantidad de alquileres que están registrados. Pero no solo no se cumple eso, hay en algunos casos particulares, pero hay casos en definitiva también que hay actualizaciones que no es que se actualizan una vez por año. No, hay propietarios que actualizan cada 6 meses ya de hecho a los inquilinos. Los inquilinos dijeron, muchos de ellos dijeron que era muy pronto para decir que la ley había fracasado, porque ellos decían que la ley fracasó, es una frase hecha por el sector inmobiliario para justamente modificar la ley, porque primero, no tiene ni 2 años. Y segundo, no se aplica, decían los inquilinos, ¿no? Los inquilinos y los defensores también de inquilinos, distintas asociaciones, ¿no? De defensores de consumidores que atienden casos de inquilinos. ¿Por qué no se cumple? Porque hay contratos de 2 años no registrados y que tienen actualización cada 6 meses, que es lo que regía antes. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que no funciona, pero no se cumple. Claro, exactamente. Claro, bueno, veremos a ver si se llegan. Buena síntesis. Y sí, veremos a ver si se llegan a empezar a poner de acuerdo los diputados nacionales. Este es un debate que se va a dar, como decíamos, la próxima semana, a partir del próximo día miércoles. Veremos a qué hora, porque el miércoles también hay una sesión especial pedida por la oposición. No, el jueves, claro. El miércoles veremos a qué hora es también la reunión de Comisión de Legislación General, que por lo general se está reuniendo pasado del mediodía, ¿no? Y veremos también si en una sola jornada pueden llegar a lograr acuerdos, entendimientos, o necesitarán más de una jornada para difícil debatir. Porque acordaron que en la próxima jornada expongan todos los que tienen proyectos. Sí. Claro. O sea que después de que ellos expongan hay que ponerse a analizar. O sea que en una segura que no. Seguramente en una que no. Y vamos a dar bien la información. El jueves de la próxima semana es una sesión especial pedida por la oposición para tratar el proyecto de ley de boleta única. Bueno, de esto vamos a estar hablando y de esto también vamos a hablar en la próxima entrevista porque nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Diputada Soledad Carrizo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, primero estamos repasando un poco de la actividad que viene la próxima semana porque si esta semana comenzaron ya a formar, a integrarse las comisiones, la próxima semana ya se avisora una semana con intenso trabajo más allá del pedido de sesión especial que ha planteado la oposición. Así es, Fernando. Bueno, ha comenzado el trabajo legislativo, que eso es bienvenido. Hemos podido lograr destrabar quizás las distintas miradas que se tenían entre oposición y oficialismo. Ya esta semana hemos constituido 10 comisiones, de las cuales se suman a las 3 que ya estaban constituidas, y tenemos intenciones claramente de avanzar también en otras constituciones de otras comisiones el día miércoles. También ya se está convocando a distintas comisiones para ver si se puede avanzar en leyes que tenemos una mirada en común, como VIH, como el tema del cáñamo, que necesitan de un plenario entre presupuesto, agricultura, presupuesto y salud, y la verdad que creemos que viene muy bien para ponernos a trabajar y avanzar en eso para que luego, cuando tengamos el dictamen correspondiente, pueda ingresar en la próxima, previendo la próxima sesión. Así que, además de tener desde la oposición que hemos convocado a dos sesiones especiales el día jueves, una por boleta única y otra por el tema de los créditos UBA. La verdad que viene movidita, pero bueno, con muchas ganas y mucho aporte por parte de cada uno de los diputados de trabajar y buscar los consensos en temas que por ahí tenemos miradas muy, muy cerquitas y que tenemos que avanzar porque son la agenda de la gente, ¿no? Soledad, ¿en qué comisiones usted va a estar trabajando?
Por el momento, en estas comisiones que se han constituido, yo integro la Comisión de Acción Social y Salud, que se ha dado, digamos, con la presidencia de Mónica Fein, y en la Comisión de Recursos Naturales, que también ha quedado la presidencia en Grosso, el diputado Grosso, que ya la detentaba anteriormente del oficialismo. Así que, bueno, en este ingreso este año por primera vez, ya hemos constituido esta semana y independientemente de eso, desde mi labor de secretaria legislativa del bloque de la Unión Cívica Radical, venimos trabajando para que planifiquemos, Dios mediante, en el mes de mayo va a dejar todas constituidas las comisiones y si la voluntad política que venimos manifestando de distintos lugares se concreta, y creo que sí, que esto va a ser el camino hacia adelante, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Melissa Jofré la saluda. Hay una sesión... Hola, Melissa. Bien, hay una sesión, como usted dice, convocada por en realidad 2 sesiones convocadas por la oposición, pero quería preguntarle en particular por el tema de boleta única. Si bien primeramente, por supuesto, se va a desarrollar si se llega al quórum de los 129, los proyectos no tienen dictamen. Con lo cual el oficialismo podría bloquear, digamos, el tratamiento sobre tablas. Pero ¿hay alguna otra estrategia que estén evaluando desde la oposición para poder justamente, presionar con el tratamiento del tema? Algo así como pasó con bienes personales en el caso de que hubo un emplazamiento de la comisión y que lo votó toda la oposición unida y se pudo dar. Sí, la verdad que es muy, muy interesante tu mirada. Esta sesión se convoca con la firma no solamente de la oposición de Juntos por el Cambio. Creo que eso también es un llamado a una escucha de lo que la sociedad está pidiendo, más allá que algunos plantean, esta es la agenda de la gente, esta es la agenda política. Es una agenda de la calidad institucional de nuestro país y que merece que la abordemos en un año no electoral. El año pasado, cuando vino el ministro del Interior, justamente Guado de Pedro, dentro de los pedidos que le hicimos de la oposición, era avanzar en un sistema de boleta única, porque creemos que esto va a dar mayor transparencia, va a ahorrar muchísimo dinero y también va a cuidar, va a cumplir con el punto de vista ecológico que también tenemos que tener en víspera para hacia adelante. Y eso lo manifestó claramente en un año que ya teníamos la fecha electoral encima, que no se podía avanzar. Bueno, creo que este es el momento, hay consenso, las firmas lo dicen, las firmas, ¿por qué? Porque los autores de proyectos allí se citaron algunos, pero en realidad hay muchísimos proyectos de boleta único de distintos partidos políticos, lo cual creo que esto habilita a que podamos, y también del Frente por la Victoria, porque también en algunas ocasiones hemos hablado con diputados que también ven con buenos ojos el avance de esto. Entonces, la verdad que ojalá que podamos conseguir los 129, que creo que es muy posible que lo consigamos, pero también evitar que el oficialismo bloquee esta situación, o bien llegar a un acuerdo político que quizás pueda desencadenar también en esto de darle un tratamiento, de darle un plazo y avanzar como lo que estamos haciendo ahora en alquileres, que la verdad que se me pasó, también integro legislación general, pero decirles que quizás estas sesiones especiales sean para visibilizar, decir, hay una voluntad política muy grande y por qué el oficialismo no pone en esto como agenda para que lo trabajemos todos juntos, ¿no? Hola, diputada José Di Mauro, la saluda, ¿cómo le va? Hola, José, ¿cómo le va? Para ordenarnos a ver legislativamente cómo sería la sesión esa del jueves, la primera prevista para el mediodía. O sea, ustedes, haciendo un punteo, llegan a 129, es más, llegan a 130. Si están todos y no hay ningún enfermo de COVID y están todos presentes, los tienen. Ahí puede llegar a bajar el oficialismo, como la sesión va a avanzar, pero bueno, con la presencia seguramente en ese caso del oficialismo. Pero ¿qué pasa después? O sea, porque son 8 los proyectos que llevan a debatir. ¿Cómo es el tratamiento en ese caso? ¿No tienen dictamen? ¿Van por los 2/3? Ahí no los tienen. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Si está el presente del oficialismo. Sí, nosotros estaremos expectantes a ver cuál va a ser la reacción del oficialismo. Esto también no ha sido una sesión sorpresa, se lo han manifestado también porque
han hablado las distintas partes que han firmado esta sesión especial. Esperaremos ver la voluntad política que tiene el oficialismo. Al no tener los 2 tercios, por supuesto que en esto pueden, al no avanzar con habilitar la Cámara en comisión para poder trabajar, seguramente tendremos que tomar otras medidas. Pero, a ver, creo que es importante, seguramente esto se va a ir desencadenando, ya ha llegado al jueves, de cómo podemos ir, desenredando quizás una iniciativa que viene por parte de la oposición, pero que no es de un partido político, sino que es transversal, y que a lo mejor el oficialismo, nos puede dar la sorpresa de acompañar o de llegar a un acuerdo político donde se abra la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es donde tienen, y presupuesto, que generalmente son las que tienen estas modificaciones de boleta única, y ver la posibilidad de comenzar el tratamiento. Sería muy bienvenido, sería un avance para la calidad institucional de la Argentina grandísimo lograr esto. Además, lo económico, el lograr evitar el gasto de papel y el ahorro en eso sería también increíble. Sobre todo, darle transparencia a nuestro sistema electoral. Así que la verdad que no te puedo decir en futurología cómo va a suceder, porque esto ha sido solicitado. La convocatoria está a las 12 horas el día jueves, y tendremos que conseguir los números, que de hecho estarían, con un número aún mayor, porque hay voluntad política de todo el arco opositor en tratar esto, y seguramente, estaremos expectables a que el oficialismo también pueda acompañar esta medida. Sería muy bienvenido para que podamos avanzar en un debate que la Argentina necesita que también demos, sobre todo para las zonas, que ya está comprobado su beneficio. Lo tiene Córdoba, lo acaba de aprobar Mendoza, Santa Fe, Salta tiene aún el boleto electrónico y papel un poco más avanzado todavía, así que creo que ya lo utilizan algunos en el exterior, lo utilizan también dentro de los presidiarios, dentro de las cárceles, también se vota de esta manera. Así que creo que es importante, los beneficios están, hay un gran acompañamiento de la sociedad civil organizada, que son las asociaciones que vienen promoviendo este cambio, que también es interesante escucharlos. Así que estaremos expectantes a ver qué sucede el jueves, ¿no? Claro, Soledad, no hubo hasta el momento, y a lo mejor ustedes le esperan también el fin de semana o esperan los primeros días de la próxima semana, señales por parte del Frente de Todos, señales principalmente de las principales figuras, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y de Germán Martínez, el presidente de la bancada. No, por el momento estamos trabajando por una agenda, de la semana, y sobre las estrategias del día jueves o lo demás. Eso seguramente será quizás se pueda dar en una charla de labor parlamentaria que se realicen, o alguna reunión que sea convocada por el presidente de la Cámara. La verdad que no puedo afirmar eso, porque hasta el momento, en lo que respecta a mi función, estamos trabajando sobre el diagrama de lo que se viene, de las sesiones, de lo que es el diagrama de las agendas de las comisiones, pero sí de la estrategia política. Seguramente los presidentes de los bloques deben estar en contacto si hay algún llamado, como siempre ha sucedido, ¿no?, por parte del presidente de la Cámara, para poder avanzar en algún acuerdo. En lo personal, considero que sería muy positivo lograr que se pueda llegar a un acuerdo en la sesión donde podamos avanzar con este sistema que realmente está comprobado sus beneficios. Diputada, como miembro de Legislación General, preguntarle, porque la semana próxima, va a haber una nueva reunión por el tema de alquileres, pero no está previsto que haya dictamen, ¿no? No, la verdad que ya comenzamos, sí, esto está previsto de comenzar a escuchar a los autores de los proyectos, que son varios, y por supuesto comienza la discusión de las miradas de los distintos diputados que conformamos y que no conformamos la comisión, porque lo mismo vamos a poder estar discutiendo, dando nuestra mirada, más allá de que el dictamen únicamente lo firmen los integrantes. Está previsto esta semana comenzar con esa tarea,
y seguramente la posibilidad de un dictamen entre esa semana del 10 de mayo, por ahí, Sí. por lo menos ese es el diagrama y esa es la atravesabilidad que se le ha dado desde las autoridades de la comisión, que han trabajado, la verdad, muy ordenadamente, cumpliendo con los plazos. Creemos que hay mucha expectativa puesta en esto, la verdad, que más allá de si hay un solo dictamen, si hay un dictamen hay uno de mayoría o de minoría, como se viene, nosotros lo venimos trabajando. Hay una expectativa de una sociedad que está necesitando certeza, certidumbre, pero que no se va a solucionar con la modificación de algunos artículos de una ley, o con esta ley vamos a creer que le vamos a dar solución a los 7,5 millones de argentinos que están en situación de inquilino. Esto es lamentable porque hay una falta de política habitacional en la Argentina que conlleva tener una problemática aún mayor con la caída de la demanda, digamos, de la oferta de inmuebles, que ha caído casi un 30%, pero además cuando se ve una gran incertidumbre económica que hace, por supuesto, que todo se contraiga, que nadie quiera moverse, que nadie quiere arriesgar ni invertir en nada, y por supuesto también con un índice que está atado a la inflación, que al inquilino tampoco le beneficia, con una inflación de más del 60%. Así que la verdad que vamos a trabajar con muchísima responsabilidad, atendiendo las distintas miradas que de los expositores que han pasado y que creemos que podemos avanzar, pero sí sabemos lamentablemente que no va a ser una solución definitiva a este problema que aquejan esta gente, ¿no? ¿Y hay puntos de encuentro con el oficialismo? Porque le pregunto porque en las jornadas, la voz de los inmobiliarios propietarios y la voz de los inquilinos fueron bastante contrapuestas, y por algunos proyectos presentados también se ve que, entre oposición y oficialismo esas diferencias también existen, ¿no? Mira, yo creo que hay miradas es difícil, dentro de los mismos frentes hay miradas disímiles. Nosotros de Juntos por el Cambio estamos trabajando en tener una mirada unificada, dejando quizás las posiciones extremas de lado y buscando un punto de equilibrio, ¿no? Porque también acá creo que no tenemos que ni trabajar ni para uno ni para el otro. Yo creo que acá hay que buscar el equilibrio, que en Argentina a veces la moderación a veces está tan difícil de encontrar, y darles un marco legal donde puedan moverse con tranquilidad y certidumbre, para ambas partes. Entonces, la verdad que nosotros estamos trabajando internamente en el Frente Juntos por el Cambio de una manera muy bien, están desarrollando una tarea increíble nuestras autoridades, donde tenemos que trabajar con mucha premura y sobre todo buscando puntos de encuentro. Si logramos un dictamen unificado sería lo ideal, ¿no? Porque la verdad sería haber encontrado claramente puntos de encuentros definitivamente. Quizás por ahí en el tema del plazo un poco más claro, ¿no? El entendimiento, pero por ahí en el tema de las indexaciones o la actualización, ahí es como que tenemos un poco más de miradas diferentes. También esto es parte de la esencia del Congreso, trabajar sobre, quizás buscando los consensos y elaborando un dictamen que sea muy beneficioso y podamos llevarlo rápidamente también a una sesión, porque también es importante decirle, nos comprometimos 30 días hábiles, hemos cumplido, acá está el dictamen y acá está la sesión. Pero la sociedad también vea que hay una respuesta a esa necesidad, con la salvedad de que evidentemente si no miramos una macro estable para la Argentina, donde le garanticemos créditos habitacionales para la gente, donde le garanticemos un plan habitacional para los que menos pueden, que le garanticemos una estabilidad sin una inflación galopante como nos está llevando hacia adelante este gobierno, lamentablemente no vamos a solucionar definitivamente el problema habitacional que aqueja a todos estos inquilinos
están esperando sus soluciones, ¿no? Diputado, esta semana estuvieron muy ocupados con el tema de las comisiones, legislativamente estuvieron realmente ocupados, pero a nivel partidario estuvo bastante movida, sobre todo para la oposición, la principal oposición, que bueno, le introdujeron ustedes mismos el factor Milei a la discusión. ¿Qué balance hace de toda esta discusión, esto que le ha metido tanto ruido justamente a Juntos por el Cambio? Me parece que es más fácil mi tarea de trabajar con las comisiones que generar un documento de Juntos por el Cambio. No, la verdad es que no he estado presente allí en la mesa, pero sí sé, nuestro presidente de bloque estuvo allí, comentó realmente la decisión de Juntos por el Cambio en cerrar las puertas, digamos, a una persona que ha sido votada, pero que claramente no representa a quienes a los que hacemos política con vocación y responsabilidad. Nosotros, en lo personal, siempre reivindico la política. Creo que para nada nuestro sistema democrático da la posibilidad al ciudadano que cada 2 años pueda descargar su bronca y su decepción de haber votado a alguien y que no los haya representado bien, y es bienvenido. Pero si creemos que estos que pretenden que las soluciones sean mágicas o que saben que una persona puede llevar las soluciones que más de 30 años la Argentina no la ha encontrado, claramente es caer en un idealismo que no existe y que detrás de eso, lamentablemente, se lleva al autoritarismo, ¿no? Cuando uno descree ya del sistema político. Entonces, la verdad que creo que Juntos por el Cambio tomó una decisión, se lo tomó en mayoría allí por unanimidad, que bueno, más allá de las miradas diferentes que después hayan surgido, pero es claramente valores a los cuales nosotros no nos representan. De ahí en más, nuestro espacio está enriquecido por diferentes partidos políticos, el radicalismo, la coalición cívica, parte del peronismo, por ejemplo, el mismo Pichetto, que viene de origen peronista, o alguna gente también del PRO, que hoy se identifica con el PRO, pero que también viene del peronismo, y los valores que nos terminan representando y a los cuales queremos seguir acompañando desde la democracia, la república, y reivindicando a la política como la única posibilidad de la transformación de la sociedad. Que tendremos que mejorar los deberes y cada uno tendrá que hacer parte de la responsabilidad, y bueno, será ese el desafío. Pero hoy Juntos por el Cambio sentó un precedente y también institucionalizó su mirada hacia adelante, porque también repuesta a esa desazón, a ese enojo de la gente, es decir, que Juntos por el Cambio, ¿cómo va a encarar la posibilidad de gobernar? Que yo claramente tengo la certeza de que en el 2023 vamos a poder darle una posibilidad de esperanza a la sociedad, pero tenemos que estar preparados, y eso es lo que comienza ahora a hacer Juntos por el Cambio, con 5 encuentros de diferentes temáticas para generar un programa de gobierno. Ya lo viene haciendo, hicimos uno de narcotráfico días atrás, que la verdad que fue muy interesante, y ponernos a trabajar en un programa de gobierno, aprendiendo de los errores, pero claramente diciendo que el camino es este, ¿no? Reivindicar la política, mejorándolo, por supuesto, desechando las cosas negativas de la política, pero sí creemos que en el sistema de la democracia tenemos cada 2 años la posibilidad de que los ciudadanos elijan y cambien sus representantes si no se sienten representados de la mejor manera, ¿no? Soledad, en el medio de esta discusión interna, se consolida cada vez más la idea del radicalismo de llevar candidatos propios en una primaria, en una PASO dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo está fortaleciéndose. En las últimas primarias quedó claro que han entrado personajes diferentes en nuestro espacio, que son bienvenidos, que vienen con otra trayectoria, como por ejemplo Facundo Manes, que hoy también ha sido ahí elegido entre sus pares presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica, viene a aportar lo mejor de él, como seguramente gente como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Valdés, que tienen una amplia experiencia en gestión, que han demostrado que no solamente el radicalismo muchas veces
somos los garantes de la institucionalidad, de la garantía de decir que, bueno, de apalancar la república y la institucionalidad, pero también sabemos gobernar. Es decir, no, yo no creo que nos tengan que encasillar en esta cuestión de que por haber fracasado en un gobierno presidencial y demás. No, tenemos muchísimo para mostrar. Nuestros gobiernos provinciales son excelentes y a pesar de esta crisis los llevan hacia adelante. Tenemos más de 500, 600 intendentes que también la pelean día a día en la trinchera y creo que eso ha revitalizado nuestro radicalismo y estamos en condiciones de, yo siempre digo, de liderar o bien ponernos de acuerdo en compartir una fórmula. Yo soy autora de un proyecto donde quiero modificar justamente el binomio de las PASO. Yo creo que a la PASO hoy se le necesita, para las presidenciales, se necesita avanzar aún más, como en Estados Unidos, en Uruguay, que tenemos ejemplos donde se eligen presidentes, porque se eligen primarias para un presidente dentro de una coalición. Y seguramente el vicepresidente lo tendremos que estar discutiendo luego de haber pasado esa elección. Ojalá podamos tratarlo, ese proyecto está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque creo que revitalizaría las primarias. Así que daremos, por supuesto, la discusión y pondremos nuestros mejores hombres y mujeres a competir en el territorio, a competir a nivel nacional, porque el radicalismo tiene muchísimo para aportar, sin tirar de la cuerda, sin romper absolutamente nada, sino aportando nuestras miradas y nuestra competencia en temas que sabemos hacerlo, ¿no? Soledad, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, que tengan un fin de semana. Gracias. La diputada Soledad Carrizo, diputada de la Unión Cívica Radical, bueno, en parte contando la actividad que viene del Congreso de la Nación la próxima semana, que como decíamos va a ser intensa, pero también puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical, donde están momentos de discusiones. Sí, la verdad es que el oficialismo venía complicado, con mucho ruido, justamente, pero esta semana el propio Juntos por el Cambio se las arregló para meterse solo. Claro, de hacer más ruido. Sí, hacer más ruido todavía e introducir a un actor que justamente si algo hace es ruido, justamente que es Javier Milei, y lo introdujeron a través de un documento, y bien decía la diputada que, bueno, a veces es más fácil elaborar un dictamen evidentemente que armar un comunicado que termina generándoles un dolor de cabeza. Claro, el tema Milei no sé si es un tema cerrado dentro de Juntos por el Cambio, porque hay sectores del PRO, yo he escuchado o leído algunas declaraciones de algunos diputados nacionales del PRO que hablan de incorporar a Milei también. No, y la propia Patricia Bullrich, presidenta del partido, salió a decir que, bueno, que una especie de que había llegado tarde a la reunión, de que ese tema, de que no estaba cerrado, básicamente. Claro. Sí, claro. Así que sí, desde Juntos por el Cambio lo acusan a Milei de ser funcional al kirchnerismo, pero la realidad es que hay un sector del PRO, sobre todo, que no lo ve con malos ojos. Claro. Y como decía José, bueno, parece que entre oficialismo y oposición las internas de las grandes coaliciones se van turnando, ¿no? Sí. Tenemos una semana para hablar de la pelea en un sector y otro en el otro. Claro. Pero bueno, de cara a 2023 seguramente se va a ir acrecentando todo un poco más. Bueno, mucho tiempo, pero falta, en realidad, si uno suma los meses que quedan, y bueno, la campaña empieza en junio. Claro. En junio del año que viene, o sea que faltan 13 meses. Un año y un mes, ya, claro. Pero en enero ya hay otros ánimos también. Sí, claro. Y muchos ya están pensando en adelantar las elecciones en varias provincias, ya lo adelantó Tucumán. Claro, así que, claro, hoy se anunció, ¿no? Con la participación también ahí de senadores oficialistas que viajaron allí a Tucumán en una especie de comienzo de gira federal que van a tener por varias provincias. Para mostrar la unidad más allá de estas diferencias en los bloques que se han designado, se han nominado, siguen trabajando como un interbloque unido, el Frente de Todos, y se va a mostrar por toda la República Argentina. Eso en el Senado. Y en diputados, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Respecto a la agenda que se plantea a partir ya del próximo día martes con las diferentes comisiones, porque está la Comisión de Presupuesto como una de las primeras comisiones que el próximo día martes va a estar trabajando sobre puntualmente algunos temas determinados, pero también la próxima
próxima semana va a ser una semana en la cual se van a ir conformando las comisiones que faltan. La diputada Carrizo hablaba de un proyecto propio que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Asuntos Constitucionales tiene que conformarse, Justicia tiene que conformarse, es decir, dos comisiones muy importantes para discutir no solo temas que tienen que ver con lo electoral, sino también temas que tienen que ver con lo judicial. Sí. Cuando hablamos que todavía siguen los coletazos respecto a, porque es un tema todavía no definido, que es el Consejo de la Magistratura. Exactamente, ya tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados se enviaron los informes a los respectivos juzgados. Recordemos que fueron dos situaciones bien distintas, ¿no? Claro. En el caso del Senado reclama la oposición, en el caso de la Cámara de Diputados reclama el propio jefe del oficialismo. Esos informes por parte de los responsables en lo jurídico de cada Cámara fueron enviados. Ahora habrá que ver qué resuelve cada juez. Claro. Qué es lo que sucede en definitiva en un Consejo de la Magistratura que ya está funcionando con 18 miembros, ¿no? Claro. Falta resolver el tema de los consejeros por el Poder Legislativo. Bueno, José, Meli, vamos a ver unas placas que tienen que ver con lo que veníamos adelantando, ¿no? El trabajo de las comisiones, continúa la actividad parlamentaria, esto va a ser la próxima semana, el martes 3 de mayo, ya nos metemos en el mes 5. A las 12 del mediodía, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión que preside Carlos Heller, esta va a ser la primer comisión de la semana para discutir. Va a tratar dos temas, como repasábamos. Un proyecto de incentivos fiscales para la flota de taxis y también el proyecto que tiene que ver con los impuestos con asignación específica que van destinados a las industrias culturales. Bueno, a ver, el mismo martes a la 1 de la tarde, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda también van a discutir ahí el proyecto de ley de VIH. ¿no? Claro, y otras enfermedades. Ahí estamos conformando entonces que va a haber plenarios. Exactamente. Eso lo que hace es acelerar justamente el trámite de esos proyectos que tienen giro a más de una comisión. Eso quiere decir que posiblemente este proyecto de VIH podría estar ya teniendo dictamen el próximo día. Claro, porque recordemos, martes. aparte que estuvo así de ser aprobado ese proyecto el año pasado, después terminó perdiendo de estado parlamentario. El problema fue que la Cámara de Diputados, cerrando el año parlamentario 2021, avanzó con muchos proyectos, mucho consenso, mucho acuerdo para avanzar muchos proyectos pendientes. Pero había un proyecto que todavía está, que es el proyecto de ley de envases, que desde la entonces presidencia del Frente de Todos, que encabezaba Máximo Kirchner, quería llevarlo al recinto. Sí. Y ese proyecto fue el que trabó el resto de los proyectos. Claro, trabó una posible sesión antes de que termine el periodo ordinario en noviembre, pero después ya en diciembre vinieron otras cuestiones que dejaron de lado todo. Exactamente, porque ya después empezó con el presupuesto. Claro. Y después vino el rechazo de la oposición al presupuesto y esto empezó a cambiar el clima aquí en la Cámara de Diputados. Noviembre que tuvo elecciones también. Exactamente. En el medio. Exactamente. Bueno, vamos a ver algo más de lo que tiene que ver con la actividad de la próxima semana en la Cámara de Diputados. A las 2 de la tarde, comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda. Ahí también tenemos otro plenario también para las discusiones de los diferentes proyectos de ley. Del proyecto de cannabis y cáñamo industrial, que tiene media sanción del Senado, con lo cual una vez que lo trate la Cámara de Diputados va a ser ley. Esto quiere decir que no se modificaría la sanción del Senado, si se mantiene en definitiva el entendimiento político, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y se cierra la actividad en torno a las comisiones la próxima semana a las 3 de la tarde con la Comisión de Legislación General, comisión protagonista por esta semana, que hablábamos por el tema de la ley de alquileres, pero que el martes va a empezar a tratar el proyecto de incentivo a la construcción. Que son 6 meses nada más, que ya están recontra vencidos porque era de 2021. Y que hay total consenso para aprobarlo, pero bueno, es un mero trámite que esperemos que ahora sí lo lleven al recinto. Claro. Bueno, y esto llevaría a que avancen en diferentes comisiones los proyectos que, bien como decía José, bien como decía Meli, hay mucho consenso en muchos temas para poder firmar dictamen unificado entre oficialismo y oposición, y esto es lo que llevaría que
próximamente estemos hablando ya de alguna sesión prevista, más allá de que la próxima semana está prevista una sesión especial pedida por la oposición, pero tiene que haber también ahí una discusión política que hay respecto al tema de boleta única, pero con los proyectos consensuados es muy posible que también a lo largo de este mes de mayo tengamos sesiones para avanzar con estos proyectos de ley, porque en algunos casos, como es el caso del proyecto de ley de cannabis, va a ser convertido en ley, ya no es solo que ya va a tener la sanción de una de las cámaras, es decir, que va a completar la sanción del Parlamento Nacional y va a ser convertido en ley. Veremos qué es lo que ocurre la próxima semana. Dimos la agenda del martes, también hay una agenda para el miércoles y obviamente también, como decíamos, sesión especial es que marca la agenda también del próximo día jueves. Pausa en esta edición del análisis aquí por Diputados Televisión. Nos reencontramos en un par de minutos para también seguir hablando de la agenda del Congreso para la próxima semana, seguir hablando con los diputados nacionales. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es DTV, esto es el análisis. La gente lo que le pasa es que no llega a fin de mes. La gente tiene otra prioridad. La gente necesita poder pagar sus servicios que se fueron por las nubes. A mí lo que nos interesa, y esta es la agenda que queremos visualizar desde el Congreso, en general, los niños y las niñas de Argentina están muy invisibilizados y en particular la infancia con discapacidad. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias
que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV. Estamos analizando lo que es, en definitiva, y lo que va a ser la próxima semana, con mucha actividad en el Congreso de la Nación, con las comisiones que comienzan a trabajar y a producir aquellos ya proyectos para llevar al recinto de la Cámara de Diputados, para pensar, yo creo que en la cabeza del presidente de la Cámara Baja y de los presidentes de los bloques, pensar en una sesión futura, próxima, pero en el marco de lo que sería, digamos, este mes de mayo, ¿no? Más allá de que mayo es muy particular, porque tiene el 25 de mayo, que es feriado, porque también hay una fecha especial para la Argentina, que va a ser el Censo Nacional, que es el 18 de mayo, y también es feriado, y va a implicar que los diputados estén en sus provincias para esperar también al censista, pero lo cierto es que tendrán que buscar en qué momento poder discutir. Seguramente en la cabeza de las autoridades de la Cámara y de los bloques está, bueno, diagramándose, ¿no? Un poco sí, cómo vendría ese tema. Claro, es lo que hablábamos acá en el intervalo. Justamente el hecho de que, bueno, la vuelta a la presencialidad nos devuelve el Congreso original, como claro. Y que recordemos, si hay un feriado en el medio en una semana, normalmente esa semana es una semana muerta por una cuestión de que los diputados tienen que viajar. Entonces, y encima ahora que los vuelos no está totalmente regularizado toda esa cuestión, entonces se complica. Así que tenemos dos semanas que son muy complicadas, sobre todo la del 18 de mayo, que es el censo, y ahí sí no se pueden mover de sus provincias. Claro, bueno, y después está la semana del feriado del 25 de mayo. Claro. Pero bueno, habrá feriado que buscar... justo que cae miércoles. Claro. Miércoles, que es día de sesión. Sí. Pero bueno, sí, si está el acuerdo, por supuesto que se puede sesionar otro día. Y habrá que ver también qué temario hay, si va a ser una sesión extensa o quizás si se llega a una sesión, por ejemplo, con todos estos temas y se separa de lo que podría ser un posible dictamen de alquileres. Bueno, tenés dos sesiones que quizás no sean de las maratónicas como conocemos nosotros. Bueno, pero veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días en el Congreso de la Nación, pensando un poco en la Cámara de Diputados en una futura sesión, pero lo cierto, lo concreto es que se viene una semana intensa de actividad aquí en la Cámara Baja. Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Julio Cobos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando, ¿cómo le va? Un gusto, ¿qué dice? Muy bien. Bueno, primero recibimos hace un ratito nada más la confirmación de muchas comisiones, mucho trabajo para la próxima semana. Y además está también un pedido de la oposición para discutir un tema que para la oposición es central, para el radicalismo también es central, como es la boleta única. Así es un tema que hace a la transparencia, que yo diría favorece inclusive
a los partidos más chicos, a los que por ahí no cuentan con fiscales. Disminuye también los costos de la política, porque no hay que imprimir las boletas, que se reparten, que se entregan varios juegos, hay menos pérdida de boletas. Y por otra parte, produce una verdadera separación, a lo mejor desdoblamiento en el cuarto oscuro, porque uno puede votar o boleta entera o por categorías. Es como si tuviera varias boletas cortadas y usted elige, o las pone todas juntas o va eligiendo una categoría para presidente, para legislador nacional, en el caso de las elecciones nacionales. En Mendoza ya la hemos sancionado y bueno, se incluye boleta única para el caso de primaria y elección general. En el caso de las elecciones nacionales, intuyo que no se va a poder aplicar en las primarias, porque la boleta sería muy grande, sería, no sé, ocuparía más que una mesa, ¿no? Es medio complicado el tema. Así que por lo que hemos estado dialogando por ahí entre algunos legisladores, a lo mejor surge nada más para el tema de elección general o eventual balotaje, ¿no? En el caso de una segunda vuelta, ¿no? Caso presidente. Julio, y toman también como ejemplo lo que sucede en la provincia de Santa Fe con la boleta única, que para los santafesinos ha dado muy buenos resultados. Sí, yo creo que este modelo, el que se ha convocado, está más pensado para el modelo de Córdoba, que también tiene boleta única. El modelo de Córdoba permite la opción, como era también en el tema de boleto electrónico, que usted estaba y elegía por partido, bueno, elijo todo, y si no, puedo ir seccionando, tengo la opción. Quiero votar distinto, bueno, voy por partido, voy eligiendo. Ese es el modelo de Córdoba. El modelo de Santa Fe directamente no permite la elección toda unificada. A lo mejor quizás puede ser más, no digo transparente, pero a lo mejor permite más el desdoblamiento, o sea, se expresa más, ¿no? De esa forma. Pero bueno, los dos son válidos, los dos son bienvenidos, digamos. Ojalá que podamos llegar a un acuerdo. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. La otra sesión convocada también, por la oposición, tiene que ver con una cuestión que usted viene insistiendo hace bastante tiempo, incluso también durante su mandato como senador, que es la renegociación de los créditos UBA. Y en estas jornadas también que hubo de la ley de alquileres, más allá de que se trataba ese tema, vino una invitada expositora de parte de los hipotecarios autoconvocados, y lo que ella planteaba es que también necesitan una respuesta urgente, al igual que los inquilinos, por parte de los legisladores, porque hay más de 100.000 familias que están en vilo. ¿Por qué se llega todavía a este punto? Pues ya hace tiempo se viene reclamando sin que se pueda dar una respuesta desde el Congreso. Mire, el pedido o la decisión surgió en la reunión de bloque que tuvimos en el radicalismo, donde nosotros acompañamos el tema de tratar boleta única, pero es un tema que, si bien hace la transparencia, la ciudadanía, las jóvenes, que no deja de estar estrechamente relacionado a la política, ¿no? Fíjense, en el Senado también se está tratando el tema de la ampliación de la Corte, y nos parecía que tenemos que incorporar algunos temas que estén un poco más cerca de la ciudadanía también, y que son los problemas que hoy están agobiantes. La idea entonces, fíjense, el problema que estamos teniendo con la ley de alquileres, a la cual yo voy a asistir, no formo parte de la comisión, pero estamos con problemas, es justamente, hay dos problemas. Es la falta de vivienda por un lado y la inflación por el otro. Entonces, cuando usted tiene que hacer una ley que busque el equilibrio entre propietario e inquilino, y dejo en otro lugar a las inmobiliarias, que también es un actor importante, que es el que establece la relación entre ambos, ¿no? Pero digamos, para polarizar el problema, el que tiene una vivienda, obviamente que tiene que amortizar su capital, que se deprecia con el tiempo, y siempre en cualquier análisis de precio que usted hace de una inversión, usted tiene que amortizar el capital y el interés. A ver, pongo un ejemplo que quizás se entienda mal. El que se compra un taxi o un remis,
en cada costo de kilómetro, además de la nafta, el lubricante, el mantenimiento, tiene que agarrarle una parte de amortización de capital y de intereses, que se llama, cosa que transcurrido las 10.000 horas que anduvo ese auto o los 10 años, se puede comprar otro auto, porque si no trabajamos depreciando, y al inquilino y al propietario le pasa lo mismo, tiene que ir manteniendo la casa porque si no va a llegar a un valor residual, y por ahí las cuotas de alquiler no alcanzan para eso, ¿no? Entonces, el inquilino a su vez, ¿cuál es el problema que tiene? Y que más de su salario, una parte del salario no puede afectar. Entonces, cuando queremos compatibilizar las cosas y tenemos inflación e interés por mantener el capital que es una vivienda, ahí aparecen los problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, el periodo, que yo creo que con época de inflación, mientras más corto sea el plazo, ante un riesgo de que alguno se perjudique, bueno, es menos lo que se perjudica porque se sacó el problema en poco tiempo. Por eso yo creo que hay que volver a los 2 años, ¿no? Y después el tema de la fórmula, que cualquier fórmula que mezclemos inflación hoy en día es un problema, porque los salarios no alcanzan a cubrir la inflación y de ahí viene todo el tema de hipotecarios UBA. Entonces, yendo entonces al tema de que nosotros hemos pedido una sesión especial, no solo es para resolver el problema del pasado, que son, y yo siempre digo, problema que se originó en la gestión anterior y que lo tuvimos y lo tenemos que resolver. Pero cuando un presidente asume un nuevo mandato, hereda obviamente los problemas. Por ahí, y los problemas hay que solucionarlos, ¿no? Porque después, cuando pasa un tiempo, las responsabilidades se empiezan a compartir. Y lo cierto es que en este tema tenemos que solucionar, no solo para atrás, sino para establecer cinturones de seguridad y generar expectativas favorables en los futuros créditos, porque si no, no vamos a hacer vivienda en nuestro país. Porque mientras haya esta inflación, decimos, bueno, como hay mucha inflación, quedémonos con los brazos cruzados. Y la verdad que el último censo dio que habían 3 millones de hogares con problemas de vivienda. Entonces tenemos la falta de vivienda y el tema de la inflación. Tenemos que encontrar la solución para los inquilinos y a su vez la solución no solo para los hipotecados hoy, UBA o los créditos hipotecarios, sino para los futuros créditos. Y por eso fue el motivo de poner el tema en el centro, en el debate. Obviamente va a ser muy difícil, tanto en los dos temas, como boleta única, como esto, sacar un dictamen, pero por lo menos ver si podemos establecer una serie de lineamientos, definir plazos para ir resolviendo los problemas. Estamos en el mes de mayo y solo hemos tratado el tema del presupuesto, el tema del Fondo Monetario, nada más, y recién ahora estamos constituyendo las comisiones, ¿no? Entonces nos parece que hay muchos temas pendientes y bueno, por eso estamos impulsando eso. Ojalá que logremos un acuerdo con el oficialismo. Yo el día de ayer he hablado con el presidente del bloque Frente de Todos, con Germán Martínez, que se ha mostrado predispuesto para tratar de destrabar el tema, encontrar una solución. Hemos hablado ya en 2 oportunidades, pero bueno, nosotros mientras tanto sostenemos el pedido de sesión especial para las 15 horas del próximo jueves. A propósito, buenas tardes, diputado José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo está? A propósito de eso que decía, ¿puede ser que suceda como había pasado con el tema de alquileres, en el cual ustedes pidieron una sesión especial y después forzaron así el tratamiento del tema? O sea, ¿están negociando, digamos, con el oficialismo para... Yo le dejé la pelota picando a Germán Martínez. Y a nosotros también ahora. Esperemos que así sea, porque la verdad que nos interesa. Mire, yo este proyecto, no sé si, creo que usted estaba, que se lo comenté en el último programa, se lo derivé le giré copia del proyecto a Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Los subis. A Sergio Palazzo, que también es un bancario y amigo de hace mucho tiempo, mendocino también. A Daniel Arroyo, que sé que estaba trabajando, lo he hablado con Adolfo Bermejo, mendocino, con María Uceda, pero bueno, veo que el tema está un poquitito trabado y la gente... y el otro factor, fíjense, que desencadenó de alguna manera esta precipitación que me apuró a mí para plantear esto en el bloque, es el fallo de la jueza. La jueza,
además de anular algunas cláusulas que considera abusivas y que hay otra más que yo he detectado, que ella seguramente lo ha detectado, pero esto es para los futuros, para que no se repita, después si quiere se las comento. En el fallo dice, se necesita una ley de renegociación nacional, pues si no vamos a terminar con 100.000 juicios. Y la verdad que nos quejamos de la política. Fíjese que ha habido legisladores que se han quejado cuando la Corte se mete y dice, no, la Corte no puede legislar, es atribución del Congreso, como fue el de la magistratura, que no hubo tiempo para sacar una ley y aplicó la Corte, interpretó que está la ley anterior, pero bueno, después no nos enojemos si la justicia toma estas 100.000 decisiones en vez del Congreso tomar una resolución integral marcando los lineamientos de cómo reestructurar los créditos UBA. Julio, y digamos, ¿usted ve la posibilidad de consensuar con el oficialismo? ¿Usted ve la posibilidad de que el Congreso avance con este tema más allá de la oposición? Con el presidente frente al todo me dice, vos sabías que el Ejecutivo había presentado un proyecto pero perdió estado parlamentario. No, la verdad que no sabía, porque yo estaba en el Senado, pero se presentó en diputado, y que más o menos tiene algunas cosas en común, que es el fuerte, ¿no? Que la evolución de la cuota no puede ir más allá del salario. Entonces, para compensar a los bancos hay que crear un fondo compensador, un fondo fiduciario, que puede surgir de una cuota de ahorro de aporte del Tesoro Nacional, de parte de, a lo mejor, como he visto en otro proyecto, un porcentaje de la tasa de interés que los bancos cobran por los LELIC, no sé, encontrar un mecanismo para que en los periodos de transición donde vaya la cuota por la inflación por encima del salario, bueno, actúe ese fondo y de manera a darle la tranquilidad al beneficiario, al adjudicatario, que no va a estar acorde con la evolución del salario. En todos los contratos de largo plazo, lo que debe regir siempre es la equidad en el contrato. Yo pongo otro ejemplo, pero para que vea que toca abajo. Si usted licita una obra y que se va a desarrollar en 5 años, el precio que le está poniendo una empresa es de un producto que todavía no es elaborado, un camino que no está hecho, un puente que no está hecho, o 200 viviendas que no están hechas. Pero usted tiene un precio, y ese precio tiene costos de mano de obra, de materiales, de impuestos, y gastos generales y beneficios. Toda esa proporcionalidad se debe mantener todos los meses hasta que pasaron los 3 años, los 2 años, los 4 años. Eso se llama equidad en el contrato. Entonces usted tiene que establecer mecanismos, por eso surge el régimen de variaciones de precios, que vuelvo a redeterminar todos los años o mes a mes, a ver cómo varió el cemento, el hierro, todo esto, y se mantiene la equidad contractual. Cuando ocurre algo medio raro, y hay que sentarse y renegociar. Cuando salimos de la convertibilidad, tuvimos que renegociar todo. A mí como gobernador tuve que renegociar todas las concesiones de luz, de agua, de todas las obras. Cuando se hizo el Austral, vino el desastre, tuvimos que renegociar todo. Entonces, el crédito hipotecario es más que largo plazo, pues no son 2 años, son 15 o 20 años. Claro. Entonces, si esa equidad se rompe, y bueno, sentémonos, la jueza dijo, mire, el mes de corte o el día de corte es el primer congelamiento, que fue creo que diciembre del 2019, o antes, agosto del 2019. Y a partir de ahí rigen este nuevo lineamiento. Y eso es lo que hay que hacer. Fíjese que llevamos 5 congelamientos de los créditos UBA. 2 del ingeniero Macri y 3 del doctor Alberto Fernández. ¿Para qué? Para que en ese periodo apareciera una solución. Bueno, apareció un problema, porque después se acumularon la actualización de ese capital que no se hizo y los intereses. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, agregamos más cuotas, agregamos más plazos, pero no se resolvió el problema. Entonces nosotros queremos resolver el problema y la gente quiere una solución. Diputado, lo consulto porque fue algo que mencionó al pasar y quisiera saber su opinión con respecto a la discusión que se está dando en el Senado y posiblemente llegue a la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema de la ampliación de la Corte. Para nosotros no es un tema central. Yo creo que en el Senado inclusive
en la oposición no tendría que haber dado el debate. No tendría que haberlo dado porque tenemos un montón de temas y problemáticas y está muy judicializada nuestra agenda parlamentaria. Entonces hay un montón de temas. No nos va a cambiar nada con 5 o 7 miembros de la Corte o 16 como por ahí he visto. La gente está esperando otra cosa. Quizá más adelante podríamos verlo. Y si no hay acuerdo para esto con la oposición, es muy difícil, aunque se sancionara la ley, que se requiere mayoría simple, después se necesitan 2 tercios. Entonces, lo que tenemos que buscar es consenso. Fíjense el gobierno, cuando no pudo nombrar al procurador, que tenía 2 tercios, pero por ley, fue uno de los errores que fue la reforma, no dejar establecido que para elegir al procurador se necesitan los mismos requisitos como miembro de la Corte, para mí tiene el mismo rango institucional y peso dentro de la justicia. Y bueno, entonces modificamos la ley, le bajamos el precio a las exigencias. Y no ha salido, y está trabado, y el presidente, que tiene derecho a nombrar al procurador, bueno, hoy tenemos un procurador reemplazante o adjunto, ¿no? Y a propósito del tema judicial, para no salir de ahí, está la cuestión del Consejo de la Magistratura, una ley pendiente que, así como vino del Senado, usted no está de acuerdo con la misma, supongo que Juntos por el Cambio la rechaza. ¿Usted con qué estaría más de acuerdo? ¿Con la composición actual, como está, la ley vigente de 1997, o avanzar con otra norma? ¿Qué es lo que va a pasar en ese tema? Mire, nosotros ya dimos una gran discusión, que siga como estaba hasta el 2006, que está constituida, esa es la postura nuestra. La Corte tiene que estar todos los estamentos representados, y la autoridad máxima de la justicia es la Corte. Entonces tenemos que respetar. Lo que pasa es que por ahí al gobierno no le gusta el presidente de la Corte, entonces en vez de esperar que haya un recambio, porque es lo que corresponde, entonces va para que no conduzca la Corte y el tema del Consejo de la Magistratura. Siempre el reservorio de nuestros derechos es la Corte Suprema, no guste o no nos guste. Así está establecido en la Constitución, y esto hace a la República, a la división de poderes, y tenemos que respetar. Pero me parece que el tema ya está agotado. Salgamos de estos temas, tenemos un montón de temas por resolver. Hay promociones por electromovilidad, de hidrocarburos. Tenemos un montón de temas que tienden para este país, que no ofrece las condiciones de inflación de un dígito, de un solo tipo de cambio, de restricción de importación y exportaciones. Bueno, ponemos parche, pero por lo menos promocionemos el empleo en cada una de las áreas de nuestra economía para generar riqueza, que estamos desde el 2010 sin crecer prácticamente, ¿no? Porque lo que se crece no se crece proporcional al aumento de la población, por eso el PBI per cápita cada vez es menor en nuestro país, ¿no? Julio, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo ha repercutido esta discusión interna, esta discusión que se ha planteado con el diputado Milei, si incorporarlo o no incorporarlo? Hay sectores del PRO que insisten que Milei tiene que estar dentro de Juntos por el Cambio, más allá de la declaración formal que hizo Juntos por el Cambio esta semana. Pero ¿repercute puertas hacia adentro también del interbloque de diputados? Sí, a ver, no creo que repercuta, digamos, produciendo algún tipo de división dentro de diputados. Yo creo que nos equivocamos al llevar este tema a la agenda, porque ya Milei, él ha dicho que no quiere a la Unión Cívica Radical, no quiere a la coalición cívica, que la ve como la ala izquierda del radicalismo. Y acá sí todos estamos convencidos que hay que consolidar el espacio, que ya como oposición es difícil consolidar el espacio, porque eso es lo que le ocurre al oficialismo, no lo consolida gobernando, y es más difícil todavía siendo oposición. Me parece que llevar este tema a tratarse a la mesa no fue un acierto, y menos nombrarlo a Milei. No sé, se podría haber puesto de otra forma, ¿no? Uno sabe en estas cosas a quién puede dirigir por ahí ciertas frases o palabras de un comentario. Pero bueno, yo creo que ya está. Pero claro, abre discusiones, ¿no? Como la abrió Patricia Bullrich y todo. Nuestro espacio es distinto, porque está el radicalismo,
que fíjese, nosotros veníamos una alianza con el socialismo, en lo que era una afinidad muy grande, trabajando, y después, bueno, hubo una convención y se optó por esto, porque fue la de Gualeguaychú. Así que bueno, ahora la gente lo que no nos va a perdonar es división del espacio, ¿no? Entonces tenemos que ir sorteando los problemas, pero no nosotros magnificar los problemas, ni acercar los problemas, y para eso, bueno, hay que tener cierta estrategia, y la oportunidad forma parte de la estrategia. Esto no fue oportuno, a mi modo de ver. Lo llevo a la otra gran interna, que es la del oficialismo, y usted, siempre le preguntamos lo mismo, con su experiencia de haber sido vicepresidente de la Nación, y haber tenido una relación tormentosa justamente con la presidenta, ¿cómo vislumbra que va a terminar esta relación también complicada que se está dando entre el presidente y la vice? Yo creo que, a ver, el escenario más difícil es que haya una recomposición de la relación. Pero una recomposición de la relación sería bueno en que el presidente asuma la autoridad, no que abdique ante las pretensiones de la vicepresidenta, porque es a la inversa esto, quedaría un poder invertido que ya está de por sí invertido, ¿no? Y una ruptura tampoco le haría bien al oficialismo. Pero, bueno, habrá que ver cómo sortean eso. Todos estamos deseando que el gobierno se unifique, que el gobierno unifique criterios, que vaya hacia adelante. Si al gobierno le va mal, entramos todos en la redada, porque por acción o por omisión también la oposición, la ciudadanía la ve corresponsable de que su situación no esté mejorando y que cada vez esté empeorando. Por eso nosotros lo que necesitamos es que no disperse esfuerzo el presidente, que salga de los problemas internos que tiene, que su partido lo ayude, que nosotros lo vamos a ayudar como lo ayudamos con el Fondo Monetario, para suplir así el apoyo que no tuvo de su propio frente. Y bueno, y todo por el bien del país, y que llegue de la mejor manera de acá a 2 años, cuando se va a producir el recambio institucional y que todos volvamos a elegir presidente. Julio, volviendo a la tarea legislativa, ¿va a estar en la Comisión de Obras Públicas, va a estar en la bicameral de Relación con Chile y en alguna más? Bueno, en Relaciones Exteriores yo presidí en el gobierno anterior 4 años y después fui el vicepresidente, junto con Rodríguez Sano, y la verdad que es una comisión importante porque todo lo que sacamos ahí fue por consenso, ¿no? También he pedido vivienda porque, bueno, tengo experiencia, he trabajado como ingeniero antes de entrar a la política como 20 años y conozco el tema, mucho. En educación no voy a estar porque ya he estado mucho tiempo, si bien me gusta, pero voy a estar en defensa también, que uno puede aportar porque, bueno, la secundaria la transité por el Liceo Militar General Espejo y tengo algún conocimiento del tema también. Julio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, un placer, hasta luego. Hasta luego, gracias. El diputado Julio Cobos, diputado de la Unión Cívica Radical, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, la agenda parlamentaria y también la agenda puertas hacia adentro, ¿no? Las opiniones del diputado respecto a la situación planteada puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio sobre la discusión que se ha dado esta semana, si se incorpora o no a el diputado Milei a Juntos por el Cambio. Qué discusión que me parece que no es un tema todavía cerrado porque hay sectores de lo que sería el ala dura del PRO que, bueno, le dejan la puerta abierta a Milei. Sí, justamente, bueno, y lo que decía él, que es para qué se metieron en ese brete de haber puesto el nombre, y bueno, pero bueno, ya está hecho. Ya está. Y ahora tendrán que sortearlo. La situación, yo creo que le dieron mucha centralidad, pero aparte le da mucha centralidad al tema de las redes sociales, los legisladores. Y las redes representan un micromundo muchas veces, entonces en las cuales algunos reinan y otros están muy atentos a esa situación, y me parece que fue lo que llevó en este caso a la presidenta del PRO a cambiar su postura de un día para otro o inquietarse por la reacción como que había habido
hablando en las redes sociales. Así que lo mejor sería un poco para oficialismo y oposición no estar tan atentos a las redes, sino al sentimiento, a la calle propiamente dicho. Ahora, mientras tanto, Javier Milei debe decir, sigan hablando de mí. Sí, seguramente. ¿No? Seguramente. Hay encuestas también por la calle. Acá vemos en el Congreso. Pero también, Fer, destacar de la entrevista con Cobos que, bueno, ponderó, digamos, no la agenda legislativa que está impulsando el oficialismo, la agenda legislativa que tiene varios proyectos presentados por el gobierno, se mostró a favor, ¿no? Así que eso da también una señal de que la oposición va a respaldar esas iniciativas. Sí, y además el diálogo con el presidente de la bancada, ¿no? Del oficialismo. Que abre las puertas a una solución como la que hubo con el tema de alquileres, justamente, a que no haya una sesión donde el oficialismo quedaría, porque digamos, en la primera sesión, la del mediodía, es algo que el oficialismo se supone que va a rechazar la modificación, no puede ir detrás de lo que impulse la oposición. Y mucho para negociar no tiene, ya resolverán cómo actúan, pero en el tema UBA es una cuestión donde quedaría muy mal parado el oficialismo si no tomar medidas así, siendo que en su momento habían impulsado ellos mismos desde el Ejecutivo. Un proyecto propio, decía el propio Julio Cobos, que perdió estado parlamentario y que podría ser nuevamente, digamos, tenía puntos en común, dice, con su propuesta también. Sí, puntos en común con su propuesta, así que eso es a destacar. Bueno, mientras tanto estamos esperando la próxima semana con los temas de comisiones, con no solo estas sesiones especiales que veníamos señalando, que tiene que ver con la boleta única, que tiene que ver con los créditos UBA, sino también la ley de alquileres, que tiene que ver también con la ley de cannabis medicinal, que podría convertirse en ley a partir de lo que pueda avanzar la comisión dictaminando el proyecto tal cual como lo aprobó el Senado Nacional. De ser así, en cuanto surja la primera sesión o la primera convocatoria de una sesión en la Cámara de Diputados, esos proyectos con consenso que se podrían estar aprobándose ya con dictamen la próxima semana, como es el proyecto de HIV o como es el proyecto de cannabis medicinal, podrían formar parte ya de una próxima sesión y que en definitiva también podrían formar parte en lo que serían de los acuerdos entre oficialismo y oposición para ir sancionando distintos proyectos, ya convertirlos en ley, porque en algunos casos, como el caso de cannabis, ya tiene la sanción del Senado de la Nación. Hablamos de la sesión especial por el tema de la boleta única, pedida por la oposición, pedida por Florencio Randazzo particularmente, que se sumó también a ese pedido el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio. El diputado Leiva habló sobre este tema y decía lo siguiente. Ojalá hubiesen pedido convocatoria para tratar temas que le interesan más a la gente, pero bueno, sabemos que la agenda de la oposición la marcan los medios de comunicación, la marcan los títulos de los diarios, que es lo que buscan permanentemente. A ellos no les preocupa mucho generar las condiciones como para debatir quién va a ser en definitiva el que va a pagar lo que debemos al Fondo Monetario Internacional. De esas cosas ellos no se van a apresurar nunca para hacer algún tipo de convocatoria, porque bueno, sabemos cómo trabaja la derecha, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial. Y en ese contexto nosotros lógicamente estamos preparados para dar los debates, pero conscientes de que si convocan a sesión son ellos los responsables de reunir el quórum, y si es que reúnen el quórum seguramente habremos de dar el debate, más allá de que la posición final la habremos de tomar en bloque. Yo estoy yendo seguramente el día lunes a Capital Federal, estamos todos convocados para estar durante toda la semana. En principio también tenía previsto en lo personal un viaje a Bolivia, acompañando a Guillermo Carmona en todo esto que tiene que ver con los 40 años de Malvinas. Así que bueno, estoy entre lo que disponga el bloque en cuanto a que
Si tengo que estar toda la semana en Buenos Aires, lo haré. Y si dispone lo contrario, bueno, soy hombre disciplinado y consciente de que tenemos que trabajar conforme a los lineamientos que trazan las autoridades del bloque en este caso. Bueno, ahí estaba el diputado Aldo Leiva, la postura, o por lo menos la postura del diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco respecto a esta convocatoria que hizo la oposición, que puntualmente la hizo el diputado Florencio Randazzo, y se sumaron los diferentes bloques o interbloques que conforman el arco de la oposición en la Cámara de Diputados. Por eso, en algún momento, José nos contaba que, haciendo la suma de esas voluntades, estarían teniendo un número de 130 diputados, 130, ¿no? Sí. Que sería una mayoría como para tener quórum y como para iniciar la sesión. El tema es que para tratar un proyecto que no tiene dictamen se necesita una mayoría especial de 2/3 y que eso es en definitiva lo que únicamente lo puede facilitar si al recinto baja también el oficialismo. Discusiones por estas horas que la da internamente la oposición con este pedido de sesión especial y el oficialismo respecto a qué postura va a tener en este pedido de sesión especial el próximo día jueves. Pero mientras tanto nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Diputada Susana Landricini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, buenas tardes, buen viernes. Bueno, gracias. Cerramos la semana, pero ya con el anticipo de que vamos a tener una semana con amplia discusión en comisión de muchos temas, más allá de lo que hablábamos anteriormente, de este pedido de sesión especial que tiene la oposición y que tendrá una respuesta por parte de ustedes, si van a bajar al recinto, si no van a bajar, si se podrá consensuar, discutir el tema en comisión más adelante. Bueno, siempre es útil tener un debate previo, un debate en comisión, un debate interno entre las distintas fuerzas políticas. Estas cosas así llamadas de urgencia que se quieran discutir sobre tablas sin pasar por ninguna comisión, que son los procedimientos naturales, habituales, de rutina de la Cámara, no me parece lo más prolijo. El tiempo electoral todavía está un poco lejano como para tener tanto apuro. Y en segundo lugar, entonces, ¿qué nos queda por pensar? En el efecto mediático de estas cosas, en querer poner en agenda y sobre la mesa de las personas cosas que no tienen hoy la prioridad de las familias ni de los ciudadanos, porque las prioridades están puestas en la inflación, están puestas en cerrar cuentas familiares, en recuperar la educación de los chicos, en las vacunas antigripales porque llegó el invierno, en poder afrontar qué va a ocurrir con las tarifas de electricidad y de gas. Dejémonos de tener así estertores de hacer creer que hay urgencia para tratar un proyecto que tiene que ver con lo electoral, que es un tiempo futuro. Diputada, ¿qué tal? José Di Mauro la saluda, pero si se... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Pero si se trata el tema boleta única, por ejemplo, se debería tratar este año, porque no es año electoral. O sea, debería ser... Claro, pero el año todavía recién empieza, estamos en el mes 4. Mire cuántos meses quedan en el año. Y el tema UBA, que es la otra sesión que está pedida, ese sí es un tema que preocupa a mucha gente. El tema UBA, que es una preocupación de mucha gente, es tan preocupante como el tema alquileres. Y como estamos discutiendo ley de alquileres y estamos hablando de temas habitacionales, crédito para la vivienda y alquiler para la vivienda, o para un pequeño taller o un pequeño comercio, para mí se tiene que tratar todo en un paquete. No hay por qué pedir un tratamiento así extemporáneo de UBA cuando no ha habido dictámenes ni tratamiento en comisiones. La Comisión de Legislación General se constituyó hace muy pocas semanas.
Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Todo mediático. Pero usted en lo personal, porque hace instantes hablábamos con una legisladora de la oposición y ella planteaba que dentro del oficialismo también hay propuestas para modificar el sistema electoral. Bueno, usted está en una provincia de Río Negro que en Bariloche ya hay experiencia con el tema boleta única. Si bien nos dice que recién empieza el año, que podría haber más tiempo para debatir esos temas, en lo personal, ¿a usted qué le parece el tema de boleta única? Mire, la verdad que no he participado de discusiones sobre el tema. Creo que cuanto más oferta participativa en los tiempos electorales haya, mucho mejor. Pero bueno, debo discutirlo con mi grupo político, a quienes represento. Es un tema que es justamente un tema de discusión política, no técnica. Dentro del oficialismo ya conversaron también qué posición van a tener el jueves, o todavía no se ha resuelto. No se ha resuelto porque nosotros hemos constituido las comisiones como parte de la gestión legislativa y, como usted sabe, los días viernes algunas actividades quedan como en receso hasta el día lunes. Volveremos el lunes y conversaremos los temas que están sobre la mesa. Pero esto no tiene dictamen, así que muchas ilusiones de que lo vayan a poder tratar no hay. Claro. Susana, lo que se busca dictamen sí es en el proyecto de ley de alquileres, porque se ha generado también mucha expectativa. Han trabajado muy bien en la Comisión de Legislación General para escuchar a las distintas partes, con muchos oradores, y ahora empieza el momento en el cual tienen que discutir ustedes, ¿no? Escuchar a los autores de los proyectos y empezar a buscar consensos entre ustedes. ¿Cómo ve esa posibilidad? Sí, yo no integro la Comisión de Legislación, pero he estado participando de esas reuniones tipo audiencia en la que cada uno de los sectores hizo su puesta a punto de los intereses, de las preocupaciones, de las posiciones sobre los articulados de la ley vigente y sobre lo que sería las sugerencias de cambio que piden. Pero yo soy coautora en el proyecto de José Luis Gioja. Así que tengo una posición tomada respecto a los tiempos de contrato, respecto a las garantías y también respecto a los periodos de actualización, a respetar este índice combinado que tiene la ley actual, y además lo que sí agregamos en el proyecto es algunos beneficios para quienes alquilan sus propiedades, de manera de promover, mejorar la oferta, tanto en materia de ingresos brutos como de impuesto a los bienes personales sobre esas propiedades, como forma de propiciar, fomentar, promover que esas propiedades estén efectivamente formando parte de la oferta. Claro. Y no retenidas porque no quiero alquilar, porque estoy inseguro, porque hay incertidumbre de los valores, porque hay que los contratos, bueno. Tratemos de acordar una mecánica que yo sé que es compleja con los ajustes. Los propietarios piden 6 meses, los inquilinos piden respetar 1 año, porque bueno, la inflación está influyendo en todo este debate. Claro. Pero este debate se ha hecho con todos los tiempos necesarios para que todos opinen qué es lo que habría que hacer con UBA y qué es lo que habría que hacer también con otros temas. No querer tomar por sorpresa con una escena mediática de querer copar la opinión pública, cuando legislativamente hay determinados procedimientos a respetar habitualmente. No es que se está prendiendo fuego el país porque no se trata boleta única. No es que hay una epidemia, hay tiempo de discutir estas cosas. Ahora, Susana, el tema de los incentivos fiscales para los propietarios. ¿Son propietarios que tienen que tener 1 o 2 viviendas para alquilar, o es para todos? Porque hay hasta corporaciones que son dueñas de un edificio entero. Estuvimos hablando de quienes tienen a los alquileres 1 o 2 viviendas, sean departamentos, sean casas, sean locales, como elemento de ahorro familiar, como elemento de ahorro
cuidar el valor de un ahorro que habitualmente se va por la inflación, entonces es como un ahorro en ladrillo. Y después se pone en alquiler y se toma una renta con la que se pagan los impuestos de esas propiedades, se hace el mantenimiento porque sufren deterioros y bueno, y se van alquilando, sufriendo las etapas de crisis, inquilinos y propietarios de pocas viviendas, en muchos casos. Cuando hay crisis, uno le puede decir, te subo tanto a un inquilino, y si después no lo puede pagar, entras en conflicto. Entonces, el ahorro puesto en viviendas para alquilar, así de un pequeño número, es una cosa. Y ser empresarios del mundo inmobiliario, construyendo y alquilando decenas y decenas y decenas de departamentos en algún área metropolitana o de comercios o de salones en alguna localidad que tiene una dinámica de crecimiento, es otra cosa. O también es otra cosa, consideren ustedes, si en la ciudad de Buenos Aires hay mucho, casas muy antiguas que están en sucesión, que a veces son tomadas, que no tienen mantenimiento, que tienen problemas de documentación por sucesiones. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Son situaciones diferenciales. Diputada, ¿usted estaría de acuerdo entonces con tratar el tema UBA en la misma sesión que con alquileres? ¿Eso fue lo que dijo? ¿O a posteriori? No, bueno, estamos tratando alquileres. Nadie ha convocado en la comisión a tratar UBA todavía. Démosle el tiempo. No nos tomemos la vida, porque la gente que tiene UBA está preocupada también. No de hoy, está preocupada hace rato. ¿No es cierto? Por los ajustes de las cuotas. Justamente por eso. De la deuda, yo lo sé, pero démosle tiempo de conversarlo con los actores que tienen su perjuicio y también invitar a algunos representantes de bancos o de quienes... Acordémonos que este fue una modalidad de crédito que puso el macrismo queriendo demostrar que eran una maravilla estos créditos y así resultaron también. Muy perjudiciales para mucha gente. Alguno me puede decir no había otra posibilidad. Sí, pero bueno, es cierto también, pero por eso es un tema ríspido, porque hay muchos que sufren las consecuencias del crédito, pero hay que analizarlo dentro de los escenarios y para eso la Cámara tiene sus procedimientos. Por eso justamente la oposición en su momento generó el tratamiento de alquileres a partir de un pedido de sesión especial con el que para tratar alquileres y finalmente lo acordaron con el oficialismo. Esto no podría ser esta una misma manera de que terminen acordando con el oficialismo el tratamiento justamente del tema UBA porque perjudica a tanta gente. Por supuesto, pienso que no hay ningún problema, nadie se va a negar a tratar algo que es una necesidad de sectores muy visibilizados de nuestras ciudades, de nuestras comunidades. Por supuesto, hay mucha gente joven afectada que se hizo su primer vivienda y optó por construir y creyó que este plan era válido y no tenía nada que ver con el procrear. Yo se lo dije a mucha gente, tengan cuidado porque esto es una oportunidad, pero tiene un riesgo. El salario va por un lado y las indexaciones de estos créditos van por otro. Y en algún momento se puede producir una gran brecha entre un indicador y el otro. Y así fue en la pandemia, cuando muchos perdieron ingresos, se paralizaron sus actividades, la inflación siguió creciendo y los salarios demoraron en actualizarse. Entonces, es una necesidad real de sectores de la población y estaremos dispuestos a conversarlo, por supuesto. Y en ese sentido, no sé si el mismo, pero es algo similar a lo que pasó con el índice de la ley de alquileres, que es justamente el que se pone también sobre cuestionamiento, que los inquilinos por un lado piden no quedarse sin una fórmula, como proponen algunos diputados de la oposición, de volver a que esté librado a las partes, pero cómo se resuelve ese tema también de esa fórmula que contiene inflación. Habría que dejarlo como está. La inflación tiene que bajarse, es una política de Estado. Esperemos
que las Naciones Unidas y las partes en conflicto de la guerra se dejen de alimentar, poner fondos para dotar de armas que sigan multiplicando la guerra, que está dañando a todo el mundo, y la inflación es un fenómeno que hoy está estallando en todo el mundo y sobre todo en alimentos y en combustibles, pero que se traslada a todo después, a los costos, a los precios, a los alquileres, al transporte urbano por el aumento de los combustibles. Argentina lo está aguantando todavía en el caso del combustible, pero se va a venir con el gas y es inevitable, y por eso la discusión sobre los subsidios. Pero yo dejaría los dos índices. Si solo dejamos salarios, perjudicamos a los propietarios. Si solo dejamos precios, perjudicamos a los inquilinos. Si dejamos al acuerdo de partes, perjudicamos a los inquilinos. Las partes no son iguales. Alguien propietario puede decir, bueno, por ahora no alquilo, ya veré. El inquilino está en la calle si no alquila. Con los hijos en la calle, con la ropa en la calle, con los muebles en la calle. Entonces yo no voy a aceptar de ninguna manera que me quieran imponer un tratamiento de partes liberado, desregulado, ni tampoco un ajuste solamente por los precios. Pero cambiar los índices, poner otro índice, dejar una fórmula, pero buscar otra forma. No sé cuál sería, algunos podrían decir el índice del costo de la construcción. No lo sé. Por ahora me inclinaría por dejar lo que está en la ley, porque para eso, para llegar a ese índice, se discutió suficientemente entre las partes. Claro. Susana, ¿y usted ve los tiempos del Congreso para que este proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputados en algún momento? ¿Ve posibilidades de consensuar entre oficialismo y oposición las diferentes posturas, o ve también coincidencias entre oficialismo y oposición en algunas posturas? Bueno, veremos en el debate de diputados. Por ahora hemos escuchado a inquilinos, a martilleros, a cámaras de propietarios y de inmobiliarias. Hemos escuchado organizaciones de mujeres, hemos escuchado excelentes exposiciones de planificadores urbanos de universidades, hemos escuchado a responsables de gestiones municipales y provinciales sobre el tema del hábitat. Me pareció un trabajo riquísimo, riquísimo. Y hay que aprovecharlo para darle forma a la mejor ley posible y buscar los mayores acuerdos posibles. Susana, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muy amable de su parte. Buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias, igualmente para usted también. La diputada Susana Landricini, diputada del Frente de Todos por la provincia de Río Negro. La agenda parlamentaria que se viene en el Congreso para los próximos días, que tiene que ver con uno de estos temas, ¿no? El tema de la ley de alquileres, ya proyectado para el próximo día miércoles. Sí, la ley de alquileres y toda una agenda de proyectos que se van abriendo, Fer, por parte del oficialismo. Un poco molesta, ¿no? La diputada con la oposición pidiendo una sesión por otro tema que no tiene nada que ver con esta agenda que ahora justamente se está reactivando. Pero bueno, la realidad es que también forma parte quizás de esa estrategia de poner sobre la mesa para, no precisamente el jueves, pero sí ir consensuando con oficialismo, poder tratar esos asuntos. Puede ser, como dice José, ¿no? Lo que dice vos, José, de ser un disparador para que... Sí, justamente resultó así. Y a lo mejor tiene que ver también con lo que decía la diputada Landricini, de ser un tema, una exposición mediática, de instalar mediáticamente el tema. Bueno, la oposición hace oposición. Claro. Es así, lo tiene muy clara. Ella también fue oposición hasta no hace mucho tiempo, pero claramente. Y funcionó para alquileres, porque justamente ese es un tema. Y aparte, bueno, lo decía Cobos en la anterior entrevista, que justamente el oficialismo no puede ir detrás de la oposición en ese caso, y bueno,
seguramente tratarán de consensuar a lo largo de toda la presente semana para que esa sesión no se transforme en un tire y afloje, sino que se consensúe un acuerdo para llevarlo al tratamiento. Claro. En la semana que viene se va a abrir el martes las comisiones con la Comisión de Presupuesto y Hacienda en horas del mediodía, a las 12 Sí, al del mediodía. ¿no? Y después Presupuesto y Hacienda va a tener varios plenarios. Así es. Con otras comisiones como Salud, como Legislación General va a actuar sola. Sí, con dos pero temas, también teníamos... ¿no? Porque Legislación General tiene el tema de el incentivo a la construcción. Sí, con agricultura y ganadería también va a ser un plenario Presupuesto y Hacienda por el tema de cannabis y cáñamo industrial. Y lo que decíamos anteriormente, que ese es uno de los proyectos que ya tiene sanción de la Cámara de Senadores y que podría, a partir de tener el dictamen, sí, tener en definitiva también, en cuanto llegue al recinto, la sanción definitiva. Sí, proyecto que forma parte de la agenda que tiene el respaldo de los gobernadores del Norte Grande, de la UIA. Es un proyecto que está visto con buenos ojos por parte del gobernador Gerardo Morales, Claro. sobre todo por lo que implica para la provincia de Jujuy. También tiene interés en la provincia de La Rioja. Así que, bueno, cuando tuvo dictamen hubo apoyo de oficialismo y oposición. Claro, hoy José nos estamos yendo, pero a ver, el tema del cáñamo industrial, este proyecto que van a tratar la próxima semana, ya los gobernadores le dieron el aval. Y ya tiene media sanción, así que claro. eso sale. José, gracias. Un gusto. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV. Nos reencontramos, quédese en la señal para seguir teniendo más información parlamentaria. Gracias. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va?